Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor. Buenas tardes. ¿En qué forma captamos la realidad? ¿De qué manera tenemos conocimiento del mundo que nos rodea? Esa es un poco la pregunta que nos hacemos en términos filosóficos. ¿Cómo captamos esa realidad? Una de las respuestas sería en forma sensorial. Cuando hablamos de forma sensorial es porque interactúan nuestros 5 sentidos. La experiencia empírica, que es la sensorial, cuando hablamos de empírica, se refiere a lo práctico, a lo directo. Es la forma sensorial, ¿verdad? La forma sensorial es cuando entramos en contacto con los objetos, con las cosas, con la realidad, con otras personas a través del oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. La otra forma es la experiencia racional. Cuando hablamos de racional, estamos hablando de los aspectos emotivos, de los aspectos del pensamiento, del raciocinio. Asumimos que el conocimiento es la interacción entre ambas esferas, tanto el aspecto práctico como el aspecto sensitivo, el aspecto abstracto de nuestra mente. La experiencia nos da la primera impresión. La experiencia es el contacto directo con la realidad, con las cosas, con el mundo objetivo que nos rodea. Un vehículo, un perro, un árbol, un volcán, un lago, una persona. La razón procesa datos sobre la experiencia acumulada sobre ese tipo de objeto, ¿verdad? Entonces, el primer paso es el contacto directo que tenemos con el objeto. A partir de ahí, entonces, nuestro pensamiento procesa esa información. ¿Cómo la procesa? Bueno, de diferentes formas. La puede procesar en el sentido cognitivo, de conocimiento, ¿verdad? Está conociendo algo nuevo. Está conociendo algo que le cae mal, algo que le gusta. Ahí entra el aspecto emotivo. Está conociendo algo que admira, algo que le causa placer, algo que le causa disgusto. Entonces, es ahí donde la razón procesa esa información. Lo empírico es de contacto con esta realidad. Lo racional es lo que guardo sobre experiencias pasadas y la evaluación que hago sobre este nuevo objeto. Siempre vamos a tener esos aspectos, ¿verdad? Vamos a evaluar lo que estamos viviendo en este momento, pero lo vamos a trabajar a partir de experiencias previas que tuve con objetos parecidos. Un ejemplo. Ustedes van en la calle y observan un anuncio publicitario, un Whoopi. Y ese Whoopi lo van a comparar con otro que vieron hace un año. Mejor, peor, bonito, feo, agradable, desagradable. Ese es el nuevo conocimiento adquirido. El conocimiento
tiene dos aspectos esenciales. Es una forma de aprender la realidad. Su finalidad es comunicativa, por ende tiene naturaleza social. Pero no solo aprendemos a partir de las experiencias que tenemos con objetos concretos, también lo tenemos en función de la naturaleza y cómo interpretamos esa naturaleza. Por ejemplo, los artistas tienen contacto con la realidad. Algunos la expresan a través de la pintura, a través de la escultura, en forma directa. Otros, dependiendo el movimiento artístico, de esa manera plasman lo que perciben de la realidad. No todos los artistas perciben la realidad igual, porque todos los seres humanos no percibimos la realidad de la misma manera. Cuando percibimos los objetos, las cosas, las personas, las percibimos a partir de diferentes aspectos. Por ejemplo, nuestro conocimiento, nuestra educación, nuestra ideología, la política, la religión, la edad, el sexo, todos esos elementos se involucran. Veamos, por ejemplo, en el movimiento impresionista, ¿cómo interpreta este artista la realidad? ¿Qué ven ustedes ahí, jóvenes? La calle de París. La calle de París, ¿y eso qué es? Al fondo se ve la Torre Eiffel. Uh-huh. Al fondo se ve la Torre Eiffel o puede ser la Torre del Reformador. Es una pintura con puntillismo, no sé si así se llama esa técnica, que son como huellitas. Uh-huh. Pero es algo que ustedes están viendo concretamente o se imaginan que es eso. Se imagina. Se imagina. Porque no es la realidad. Es una impresión del artista acerca de esa realidad. Porque ustedes me pueden decir que hay gente caminando, pero ¿es realmente gente o como dice la compañera, son bolitas? ¿Hay árboles o son manchas? Por el conocimiento previo que se tiene de la figura, porque no se logra distinguir bien, se puede decir que son árboles, personas que van caminando, al fondo una torre, pero es un concepto que ya tenemos previo. Ya, ¿no? Exacto, exacto. Pero a lo que voy es a esto, que digamos este artista no pinta en forma objetiva, sino pinta en forma subjetiva. Lo que él percibe, y eso es lo que nosotros percibimos. Digamos, es una interpretación de la realidad que hace el artista y no la realidad en sí misma. ¿Ven? ¿Qué ven acá? Figuras y colores. Es otra forma de interpretar la realidad. Figuras abstractas. Es precisamente, es pintura abstracta, ¿verdad? Pero a partir de ello el artista nos envía una información. ¿Qué vemos? Diferentes formas que nos hacen ver un paisaje. Un paisaje, ¿verdad? Un poco extraño. Distorsionado.
apocalíptico, porque así no es el cielo, o así es el cielo. No, así no es. No, así es la mente del artista. Y es lo que nos presenta. Esta es una obra de Vincent Van Gogh, ¿verdad, doctor? Sí, es Van Gogh. Cielo estrellado. Starry Nights, exactamente. Pero a lo que vamos es la interpretación que él hace de un cielo estrellado. Así no es el cielo estrellado, ¿verdad? Sino que es su interpretación de esa realidad. Vean esto. Es también la interpretación de la realidad que hace este pintor. O este. O sea, la mente es capaz de volar, ¿verdad? Es capaz de crear mundos extraños, oníricos. Cuando se usa el término onírico, nos referimos a algo que se sueña, ya sea un sueño o una pesadilla. El ser humano no solo tiene la capacidad de conocer la realidad, sino de transformarla. ¿Qué es lo que hace el artista ahí? Transformar la realidad. Porque algunos de esos animales, algunas de esas personas existen, pero no en la forma en que él las representa. Eso lo diferencia del resto de animales. Porque el ser humano puede transformar la realidad a voluntad. La gnoseología o teoría del conocimiento es la disciplina filosófica que estudia el saber o proceso, origen, verdad, límites y alcances. Adela Cortina, una filósofa española, nos dice que el conocimiento es una actividad que busca la aprehensión de un estado de cosas para ser compartida con los demás. Cuando usamos el término aprehensión, nos estamos refiriendo a agarrar, coger, tomar, tener, ¿verdad? Tener un estado de cosas para compartirla con las demás personas. No es posible conocer la realidad en sí misma, sino que el cerebro crea sus representaciones. Es lo que vemos acá, ¿verdad? No podemos conocer la realidad que llevó a este artista, a Salvador Dalí, a crear una imagen como esta. Los empíricos establecieron 3 etapas, por medio de las cuales el ser humano conoce la realidad. La primera es la sensibilidad. La segunda, la imaginación. La tercera, el entendimiento. Veamos la primera, la sensibilidad. La mente capta información que proviene de los sentidos. Fíjense, la mente capta información que proviene de los sentidos. Cuando hablamos de sentido, estamos hablando del oído, vista, olfato, gusto y tacto. Fíjense que cuando conocemos la realidad, ustedes van en la calle y en la calle ustedes pueden tener, digamos, la Sexta Avenida y 15 calle, un mundo de gente.
Es una calle donde hay muchas cosas que ver. Pero, ¿ustedes van a ver todo? No. Van a ver nada más aquello que les conviene, que les interesa. Los demás lo van a ignorar o va a ser parte del paisaje, ¿verdad? Por eso, cuando hablamos de sensibilidad, recuérdense, el ser humano no capta todo. Capta solo lo que le interesa. Luego viene la imaginación. Al combinar las sensaciones, el cerebro realiza una serie de creaciones mentales. En la anterior teníamos que habíamos entrado en contacto con un hongo, con un conjunto de hongos. Entonces, la información de los hongos es la que llega al cerebro. Ahí es cuando el cerebro empieza a procesar esa información. Y empieza a crear una serie de aspectos abstractos, ¿verdad? Recuerden que cuando tenemos la información en la mente, podemos jugar con ella. Eso es la imaginación, ¿verdad? Cuando tenemos las cosas en el cerebro. Y ahí hay un tercer paso, que es el entendimiento. Es un proceso de revisión de experiencias anteriores para determinar cuál es válida para construir nuevos conocimientos. Entonces, se dan cuenta ustedes que primero entramos en contacto con hongos. Esa realidad la procesa nuestro cerebro. Puede que invente una serie de cosas, ¿verdad? Y después se da la tercera etapa del entendimiento, cuando puede construir nuevos conocimientos sobre esa información ya conocida. Vean aquí, por ejemplo, tenemos una figura prehispánica, una figura maya antigua de un hongo. Imagínense cuánto tiempo tiene ese hongo en piedra. El segundo, vemos una artesanía en barro de un hongo que simula ser una casa. Y de último vemos una obra de arte en el cual los emotivos, todos los motivos son los ojos. Este es un proceso de conocimiento que podemos tener y en el cual se abordan una serie de elementos. ¿Cómo puede alguien estar seguro de que lo conocido coincide con el mundo que supone conocido? Ven ese conjunto de palabras. ¿Cómo puede una persona estar segura de que lo que conoce coincide con el mundo que supone conocido? Es un juego de palabras, pero si ustedes se dan cuenta es lo que sucede. Y una de las respuestas es la intersubjetividad. ¿Se recuerdan que ya hemos trabajado el aspecto de la intersubjetividad? ¿Qué es la intersubjetividad? A ver si alguien me puede decir qué es la intersubjetividad. Un sujeto y otros sujetos comparten sus conocimientos y pueden llegar a consensos sobre aquello. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, jóvenes, ¿qué es la intersubjetividad?
Me le parece que solo una compañera, una alumna está en clase. Bueno, parece que no les interesa participar. Vamos a ver, tipos de conocimiento. ¿Cómo podemos conocer la realidad? Platón definió dos tipos de conocimiento, doxa y episteme. Doxa u opinión. Doxa es un conocimiento superficial, parcial y limitado. Se vincula con la percepción sensorial. Es un elemento primario. Cuando decimos que se vincula con la percepción sensorial, nos estamos refiriendo a que está relacionado con el contacto que tenemos con las cosas. Y a partir de ahí nos formamos opiniones. Tiene que ver con las apariencias, no sobre la realidad. Platón lo definía como conocimientos inferiores, empíricos, vulgares, acríticos, asistemáticos y contradictorios. O sea, no le daba mucha importancia. Sabía de su existencia, pero para él la opinión era algo que había que tomarlo con mucha calma, porque no era necesariamente cierto. Y lo contrapone con el episteme. Episteme lo podemos un saber que llega a las causas y fundamento de las cosas. Es objetivo porque depende de la naturaleza y no de nuestras construcciones artificiales. Cuando decimos que depende de la naturaleza, y por eso es subjetivo, es porque cuando ustedes empiezan a conocer la realidad, pues lo que tienen enfrente es un árbol real, un perro real, una casa real. Ese es el contacto directo que tenemos con la realidad. El conocimiento también es sistemático. ¿Verdad? Está organizado según parámetros lógicos y racionales. Eso quiere decir parámetros lógicos en el sentido de que encontramos que todas las cosas son como son. Y racionales en la medida en que los pensamos, los racionalizamos. Es un conocimiento pleno, total, no fragmentario ni parcial. Esto se vincula a las ciencias y a la filosofía. Kant planteó la existencia de 3 grados de conocimiento: la opinión, la creencia y el saber. Veamos qué es cada uno de ellos. Opinión. Es lo que piensa una persona sobre un hecho. Es lo que piensa o desarrolla una persona sobre un hecho y se obtiene a partir de algunos datos, pero sin una investigación profunda. Esa es la diferencia, ¿verdad? Porque cuando hablamos de opinión, yo tengo una opinión sobre las cosas. Aspectos puedo investigar, pero entonces ha perdido su esencia fresca, ¿verdad? Por ejemplo, mi opinión sobre la corrupción que implica diputados. Por ejemplo, mi opinión sobre la Universidad de San Carlos, sobre el presidente Alejandro Yamatei, sobre el pan que venden en la panadería de la esquina. Y empezamos la creencia, ¿verdad? Primero tenemos la opinión, luego la creencia. Se presenta cuando la persona está convencida de la veracidad de un hecho.
O sea, está claro en lo que ve. Es un conocimiento subjetivo y se queda en la fase de la argumentación. Puede estar vinculado a expresiones religiosas y dogmas sobre una fe. ¿Verdad? Entonces tenemos ahí un aspecto particular, ¿verdad? La creencia. Y puede estar vinculada a expresiones religiosas y dogmas sobre una fe. Por ejemplo, vean ustedes, la Biblia dice que Dios creó el cielo y la tierra en 7 días. ¿Es eso posible, jóvenes? Ya me recordé que ustedes no responden, digamos acá. Según la creencia de un cristiano. Es una opinión fundada por medio de pruebas científicas y argumentos contundentes. El saber es el equivalente del episteme de Platón, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo cómo el saber es equivalente. Episteme, por eso también manejamos el criterio de la epistemología, ¿verdad? Epistemología es el conocimiento científico. Y saber, según Kant, es una opinión fundamentada por medio de pruebas científicas. Fíjese que eso es lo fundamental, ¿verdad? Es algo bien estudiado, no es algo que se me ocurrió hoy, sino que tiene todo un proceso de desarrollo científico. Por ejemplo, la ciencia dice que el universo se desarrolló durante millones de años y es un proceso que continúa en forma perpetua y no durante 7 días. Y entonces, lo que sí tenemos certeza y evidencias es lo que dice la ciencia, no lo que dice la religión. Aquí tenemos, vean esta gráfica, acerca de los tipos de conocimiento que existen. Ahí tenemos el conocimiento empírico. Conocimiento empírico, les dije, es cuando ocurre a partir de la práctica, a partir de la observación e interacción con el medio ambiente. El teológico se basa en la religión y sostiene que ésta tiene la verdad absoluta. Imagínense ustedes, la religión piensa que tiene la verdad absoluta, lo cual es totalmente falso. Nadie tiene la verdad absoluta. El filosófico se fundamenta en reflexiones sobre cuestiones inmateriales y subjetivas. Y el científico usa la lógica y el pensamiento crítico. Se basa en hechos comprobados. Esa es la diferencia con el resto de conocimientos. El conocimiento. Ven, aquí tenemos este cuadro en el cual tenemos las dos formas, ¿verdad? ¿Qué es el conocimiento empírico? Surge de la interacción del ser humano con su entorno. Entorno se refiere a lo que lo rodea. El conocimiento científico engloba informaciones y comprobaciones mediante análisis y pruebas científicas. Valor. Valorativo se apoya en las experiencias personales, ¿verdad? Todo lo que nos ha pasado, nos puede pasar o nos está pasando. Y es factual. Factual quiere decir que está sujeto a que se lleve a cabo. Verificación. Cuando hablamos de verificación, nos estamos refiriendo si se puede comprobar o no este conocimiento. En el sentido empírico, el conocimiento sí es verificable. Porque como es en la práctica, entonces bien podemos desarrollar un proceso de investigación y determinar si es o no cierto. Precisión. Falible e inexacto.
¿verdad? Cuando tenemos contacto con la realidad, falible quiere decir que puede fallar. Inexacto porque no necesariamente vemos todo, vemos fragmentos de la realidad. Y sistema, cuando nos referimos a esto, es porque no es sistemático ni planificado. Se refiere al conocimiento empírico, a la práctica. Cuando yo estoy observando una manzana, estoy observando un edificio, estoy observando un ave. Y se organiza con base en las experiencias. Y en el aspecto científico, el sistema es sistemático, se planifica y organiza conforme a un medio. Bueno, jóvenes, ahí estamos. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estos materiales los podemos encontrar en Moodle. Los voy a subir, pero esto también lo tienen ustedes en el libro, Introducción a la Filosofía. Gracias, doctor. Claro, doctor. Sí, Solo diga. con una consulta. Entonces, ¿el doxa y creencia se podría decir que es similar o algo parecido? No, ¿No? son diferentes, ¿verdad? Porque Ajá. doxa se refiere a una opinión sin fundamento. Digamos, usted ve un partido de fútbol y dice si le gustó o no le gustó, es que ese árbitro no sabe pitar. ¿Pero tiene conocimiento real del fútbol o se dejó llevar por la emoción? La creencia estaba en dogmas, ¿verdad? En dogmas, Jesús murió crucificado y resucitó al tercer día. Ese es un dogma, porque usted tiene que creerlo, independientemente de que eso sea cierto o no. ¿Es factible que pase eso? ¿Alguien puede morir y puede resucitar? ¿El mundo puede ser creado en 7 días? No el mundo, sino el universo en 7 días. La ciencia nos dice que no. Pero los que creen en esa religión dicen sí, así es. Ese es el dogma, es la creencia. Gracias, muy amable, doctor. Gracias. ¿No? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Si no hay más dudas, entonces les agradezco la atención a la clase y nos estamos viendo. Hoy no tenemos clase el jueves, jóvenes, porque el jueves hay examen. Ustedes están en exámenes. Exactamente. Entonces, nos vamos a ver el próximo lunes. Así que les deseo éxitos en sus exámenes.